tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice así la palabra. Mateo 15, 21. Partiendo de allí, Jesús se fue a las regiones de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines, clamaba diciendo: ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está horriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, que grita detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella, acercándose, se postraba ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sanada desde aquella hora. Amén. Bien. En este pasaje vemos entonces el Señor Jesús, dice que iba por estas ciudades, Tiro y Sidón, y aparece esta mujer, una mujer que no era de Israel, una mujer que era de otro pueblo, cananea, y como ella sabía, había oído, tal vez había visto que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros, que Jesús restauraba. Entonces por esa razón ella se acercó diciéndole que le sanara a su hija. Y él, pues la palabra que, lo que vemos aquí en este pasaje, lo que a mí me sorprende del Señor Jesús es que él no le dijo nada. O sea, la ignoró. No le prestó atención, pareciera que fue eso lo que hizo el Señor, ¿verdad? O sea, no le prestó atención a las palabras que ella clamaba. La Biblia nos muestra que Jesús no desprecia un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Dios no desprecia un corazón. Pero vemos esta acción de Jesús de no tomarla en cuenta, de como hacerse el que no es con él. Y entonces cuando los discípulos ven esta acción de Jesús, le dicen entonces: despídela, que grita detrás de nosotros. O sea, Señor, córrela. Y lo que al ver que Jesús le dice: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. O sea, lo que puedo ver es que el Señor quería ver qué iban a hacer ellos, qué iban a pensar ellos con esa forma de Jesús no atenderla, sino que la palabra fue: fui enviado a las ovejas de Israel. Ella acercándose se postraba y le decía: ayúdame. Y le dice después que no puede tomar el pan de los hijos para dárselo a los perros. Y termina ella diciendo que aún comen de las migajas. Jesús vino por el pueblo de Israel, porque Jesús viene de la tribu de Judá como Mesías, por haber sido la promesa que el Señor le dio a Moisés. Deuteronomio, creo que es Deuteronomio 18, le dice el Señor: profeta levantaré de en medio de sus hermanos. Estaba hablando de Jesús. Y entonces al ver que, digamos, el pueblo de Israel era disperso por la desobediencia de Salomón, el pecado de Salomón, pues las tribus fueron todas dispersas. Y Israel quedó dividido, 10 tribus y 2 tribus. Después vino el cautiverio, dispersión, todo esto, y el pueblo de Israel quedó en todas las naciones. Entonces
todo el pueblo de Israel estaba esperando siempre que viniese ese Mesías Salvador, que viniese ese que lo fuera a restaurar, que fuera a unir a todas las naciones y fueran otra vez la nación de Israel. Y entonces cuando aparece esta mujer, pues él le dice esa palabra: yo vine fue por el pueblo de Israel. En Mateo 10, el Señor Jesús había enviado a unos discípulos y les dijo también estas palabras. A estos dos envió Jesús y les ordenó diciendo: no vayáis a los gentiles ni entréis a la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjese, dice, y antes a las ovejas de Israel. Lo que vemos entonces es que siempre hay algo primero, ¿verdad? Cuando el Señor dice que no vino sino por las ovejas perdidas de Israel, fíjese que dice: y antes a Israel. No quiere decir que no vaya a las demás, sino primero vaya a Israel. Como la mujer cananea dijo: Señor, pero lo que ocurre es que nosotros comemos de las migajas que caen de la mesa de los amos. O sea, como el pueblo de Israel rechaza y desprecia y despreció al Mesías, entonces los que creyeron, los que aceptaron, la Biblia dice en Juan 1:12 que fueron hijos de Dios. O sea, quien cree en Jesús pasa a ser hijo de Dios. Pero lo que se puede ver también con esto es que hay personas que son los privilegiados, que son los escogidos, que el Señor viene por ellos, que quiere bendecirlos, y estas personas, los que tienen el privilegio, tal vez se ponen a jugar, y otros son los que reciben la bendición, porque los otros sí, los que no fueron tal vez llamados al principio, los demás comen de las migajas que caen de la mesa. Y esto es lo que vemos que ocurrió con este pasaje. El Señor le dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Bueno, antes de que el Señor, por decir, antes de que se dijera, como se dice, ovejas de Israel, el Señor había hecho una promesa a la humanidad. ¿A quiénes? A Adán y Eva. Cuando el Señor en Génesis 3:15 les dice que del nacido de mujer vendrá el Salvador, fíjese que no está diciendo del nacido de mujer vendrá el que salvará a Israel. No dice así. Primero, del nacido de mujer vendrá el que salvará a todos los hombres y mujeres. Lo que ocurre es que para que pudiera venir el Mesías y se identificara con el hombre, entonces tuvo que venir de la tribu de Judá, de Israel. Por eso el Señor dijo: vengo por las tribus de Israel. Pero los que no, como Israel no creyó, los demás sí creyeron y fueron los que recibieron, y esos somos nosotros, la iglesia del Señor Jesús. Amén. Nosotros sí hemos creído que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, y por esa razón nosotros nos llamamos iglesia. Pero primero, aunque el Señor dijo vino por Israel, realmente venía para cumplir la promesa del Padre de venir por todos los hombres y mujeres. No una nación específica, sino todos los hombres y mujeres. Con esto no quiero decir que vamos a ver mal a Israel, no. La Biblia habla que es la niña de los ojos del Señor. Amén. Bien, entonces, primero es la humanidad. La enseñanza se llama primero lo primero. ¿Y eso cómo será de primero lo primero? El miércoles prediqué, este miércoles que pasó, prediqué, ¿cómo era que se llamaba la enseñanza? Anhelo que seas prosperado en todo, creo que fue la enseñanza. Tercera carta de Juan, versículo 2. Este versículo dice: amado, anhelo que todas las cosas anhelo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Eso lo dice la tercera carta de Juan, versículo 2. Yo estaba mirando esta enseñanza que el Señor me dio, y hace ratico que estaba mirando los versículos, dije yo, pues esta enseñanza es continuación de la predicación del miércoles. Primero lo primero. La enseñanza fue prosperar en todas las áreas. Somos llamados a prosperar en todo. Pero cometemos errores nosotros los creyentes porque no le estamos dando el primer lugar a lo que es primer lugar. Porque el ser humano comete errores. Todos nosotros hemos cometido muchos errores, y por esa razón
esta enseñanza. Primero debe ser lo primero. Fíjense bien que Hechos 1, capítulo 8, Hechos 1:8, el Señor les dijo a los discípulos después de que resucitó: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice este versículo? El Señor los mandó para que predicara en todas las naciones y la iglesia se extendiera y todo el mundo conociera de Jesucristo, y por esa razón el Señor llegó a decir: cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. O sea, cuando venga Jesús, todos estarán creyendo y esperando en Jesús. Por eso dice este pasaje: vayan por toda Jerusalén. ¿De dónde eran los discípulos? ¿De dónde era Jesús? De Jerusalén. Ellos, digamos, esa es la parte de Israel. Entonces, por esa razón el Señor le dice: vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, lo que vemos aquí es que el Señor siempre está mandando a algo primero, pero el ser humano, nosotros como cristianos, a veces nos descuidamos y ponemos en primer lugar otras cosas que en primer lugar lo que el Señor nos manda hacer. Y por tener en primer lugar algo que el Señor no nos mandó a hacer, entonces es donde vienen problemas para cada uno de nosotros, porque sin darnos cuenta ponemos en primer lugar otra cosa que no es Dios. Esto le ocurrió, nos dice la Biblia en primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pongan atención como dice este pasaje, para que vea que la Biblia en muchos pasajes nos dice que nosotros tenemos algo primero que otras cosas, y el hombre hace unas diferentes. Primera Timoteo 3:2 dice: es necesario pues que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no avaro, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda dignidad. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la iglesia de Dios? ¿Qué es lo que quiere decir este último versículo? Que tal vez alguno quiera ser un predicador, quiera ser un pastor, quiera ser un evangelista, quiera ser un apóstol o quiera ser usado por Dios. Porque ¿quién de nosotros no quiere ser usado por Dios? Que oremos por los enfermos y se sanen, que nos vaya bien. ¿Quién no quiere ser bendecido? Todos queremos que nos vaya bien. Pero ¿cómo alguien puede pretender querer dirigir la iglesia si no dirige la casa? Por eso dice aquí: como si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la iglesia de Dios? Y primera Timoteo 5:8 también nos dice otro versículo parecido. Primera carta a Timoteo 5:8 nos habla de que quien cree en Dios pero no está pendiente de su casa, así lo dicen en otras palabras. Le voy a buscar primera Timoteo 5:8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia, es peor que un incrédulo y pues así es. Hay cosas que son prioritarias. A mí me ocurrió hace muchos años y son cosas que uno sin darse cuenta tiene en primer lugar algo que su casa. Desde los 13 años más o menos que yo tenía, cuando tenía 13 años, que pasó hace poco, ya estoy en adolescencia, ya he pasado por ahí ya, joven. Cuando yo tenía 13 años, yo aprendí a jugar ajedrez. Y ese aprender a jugar ajedrez, para mí fue cómico esa forma del ajedrez, porque yo no sabía, yo estudiaba segundo año en San Cristóbal, en un liceo de allá, y entonces en el liceo había un torneo de ajedrez, y yo fui y me inscribí para jugar ajedrez. Y cuando me dice, bueno, siéntese, este es su jugador, comienza a jugar. Y yo no sabía
ni siquiera cómo se llamaban las fichas. Solo sabía que era el ajedrez, pero quería jugar. Y me dijeron, bueno, pues usted no sabe ni cómo se llama eso, así que párese de ahí. Qué pena, ¿no? Pero yo me atreví a ir a jugar ajedrez porque no sé por qué. Bueno, fue tanto el deseo y aprendí, participé en torneos, fui a Maracaibo, fui a varios lugares. Estuve en torneos en San Cristóbal, en varios lugares, hasta aquí en Ureña, no recuerdo, creo que fue en el año 78, como que fue, por ahí. Gané un torneo. En Rubio también gané un torneo con un amigo mío, un profesor ahorita de deportes. Y fue tanto el amor por el ajedrez. Un día mi mamá me sacó a Correa, de donde estaba yo aprendiendo a jugar, cuando tendría como 15 años. Vaya y búsquelo el almuerzo. Y no llegaba. Llega mi mamá, mi papá a almorzar y del almuerzo no. Ay, mandé a Giovanni a buscar el almuerzo. Yo sé dónde está. Y allá estaba en una peluquería con un señor de San Antonio, Piedras, se llamaba el anciano. Fue quien me enseñó. Y entonces, cuando yo siento por la espalda, la correa. Bueno, les termino rápido esta historia. Fue tanto el amor por el ajedrez que hasta mi esposa me dejó. Sería como en el año 89. No tenía trabajo, pero yo buscaba plata porque tenía que ir a los torneos en Maracaibo. O sea, así amaba al ajedrez. Quiere decir que tenía en primer lugar al ajedrez que a mi familia. Tenía en primer lugar al ajedrez y yo veo por lo menos, ahorita veo el ajedrez por internet y así, pero ya no me mueve como antes. ¿Por qué razón? Porque el primer lugar ahora lo tiene Dios. Amén. Ya difícilmente yo juego. Cuando de repente estoy así como aburrido, me meto al computador y juego con el computador. Pero eso es un ratico, 5 minutos, por ahí una vez al mes tal vez, y eso es mucho. Pero antes yo era muy aficionado a eso. Entonces yo llegué a tener en primer lugar el deporte. Y fíjese todo lo que me pasó. Entonces, ¿cómo uno puede tener en primer lugar algo que el Señor dice? Primero es los de su casa. Primero el matrimonio. Yo tenía en primer lugar el deporte. No sé si a alguno le ha pasado eso, tener en primer lugar algo. Cuando uno tiene en primer lugar algo que no es el orden de Dios, le está dando lugar al diablo. Porque eso es lo que el diablo quiere, que uno esté fuera del orden de Dios. Pero el Señor siempre nos muestra esto primero para que le vaya bien. Amén. Bien, Lucas capítulo 17, 11, dice lo siguiente. Aconteció que caminando hacia Jerusalén, pasaba a lo largo del límite entre Samaria y Galilea. Y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y gritando decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿Por qué los leprosos se sanaron? Jesús ni siquiera le impuso las manos, ni siquiera les dijo reciban sanidad, solamente les dijo vayan allá a los sacerdotes. Ni siquiera habían llegado a los sacerdotes y se sanaron. ¿Dónde está el milagro? El milagro está en la obediencia. Porque el Señor les dijo, ellos querían ser sanos, pero les dijo, bueno, vayan a los sacerdotes. Cuando ellos iban, dice que uno se dio cuenta que al salir por obedecer, recibieron milagro. Entonces se regresó a darle gracias a Dios. Y ahí donde el Señor Jesús le dice, y no fueron 10 los que se sanaron. ¿Por qué no regresaron los 10 para darle la gloria a Dios? Fue uno solo el que no fue a los sacerdotes. Y pareciera que entonces ¿dónde está el milagro? Sí fue, pero como se dio cuenta que ya estaba el milagro, pues se regresó. Yo estoy sano. Y vino al Señor Jesús a darle gracias a Él. Entonces lo que muestra esto es que para nosotros recibir un milagro, lo que tenemos que hacer es obedecer. La obediencia trae bendición.
Primero es obedecer. Eso le dijo también el Señor a través del profeta Samuel a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. El Señor le había dicho al rey Saúl a través del profeta que fuera y peleara contra sus enemigos y que los trajera vencidos, que los derrotara. Entonces, ¿qué ocurrió? Él trajo lo mejor de los animales y perdonó al rey. Dice entonces en el versículo 22 del primer libro de Samuel 15: y respondió Samuel: se complace Dios en holocaustos y sacrificios. O sea, Dios se agrada de los sacrificios y de los holocaustos. Está bien de presentar una ofrenda, Dios se agrada de eso, como en la obediencia a la voz de Dios. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque el rey Saúl lo que quería era, como él había desobedecido, entonces estaba presentando una ofrenda y estaba diciendo que esa ofrenda era para Dios, pero estaba desobedeciendo a la voz del Señor, porque varias órdenes le dio. Hasta que yo no venga a los 7 días, usted no podrá presentar sacrificio, yo voy a presentar el sacrificio. Como Saúl veía que sus enemigos lo rodeaban, entonces presentó el sacrificio de ofrenda a Dios. Y entonces ahí donde el Señor le dice, primero es la obediencia. Y esto es lo que ocurre al ser humano, a todos nosotros. El Señor quiere que nosotros obedezcamos a su palabra, pero obedecer no es fácil, ¿verdad? Porque se puede obedecer algunas cosas, pero otras como que uno dice, uy, pero es que para perdonar si lo que me hicieron, para hablarle a aquella persona después lo que me hizo, obedezca. Si obedecemos, Dios nos va a responder. O sea, primero es lo que el Señor nos manda hacer. No le busquemos las excusas al Señor y estemos diciendo que es que, Señor, porque así dijo el rey Saúl, lo que ocurre es que yo no traje los mejores animales porque eran para presentarlos en sacrificio. Si ya el Señor le había dicho, obedece, ¿para qué se pone a buscar una excusa para no obedecer? Otro, dice la palabra, la parte del dinero. El dinero es algo que afecta a los seres humanos. Nos dice Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amar al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Cuando la Biblia habla de Mamón, está hablando de el dinero. No podéis servir a Dios y al dinero. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Lo que quiere decir esto es que nosotros, todos nosotros, necesitamos y queremos estar bien económicamente. ¿Sí o no? ¿No? ¿Están contentos como están? Todos queremos estar bien económicamente, estar sanos también, ¿verdad? Estar restaurado nuestro matrimonio también, todo queremos eso, pero necesitamos el dinero. Desde que el Señor en Génesis le dio la orden al hombre de que tomara de todos los árboles, de los frutos de los árboles, menos de uno, respeta a ese que está en medio del jardín, si lo respetas tendrás vida, si lo tomas viene muerte. El Señor le dijo claramente lo que les iba a ocurrir. Adán y Eva fueron engañados. Primero Eva fue engañada, aceptó tomar del fruto del árbol que le dijeron no tomes de ese fruto, y desde ese momento en el ser humano comenzó la ambición. Hoy el dinero, la ambición por el poder, la ambición, 1 Timoteo 6:10 dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros tenemos que amar a Dios y Dios nos va a dar el dinero. Por eso Mateo 6:24. ¿Cómo le pueden servir a Dios y cómo le pueden servir al dinero? Si nosotros tenemos en primer lugar a Dios, el Señor se encarga de las cosas que nosotros necesitamos. Mateo 6:33 termina diciendo, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero el ser humano busca la añadidura, busca la situación, busca estar bien,
pero nosotros debemos de confiar en el Señor, que el Señor es el que nos va a bendecir. Amén. No podemos nosotros desesperarnos. Entonces, esto el Señor lo dijo. El pasaje de Lucas capítulo 12 también nos habla, fíjese lo que ha causado el dinero en muchas personas. Lucas 12, 16, y les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Derribaré esto, construiré unos más grandes y diré a mi alma, gózate, disfruta, diviértete. Y dice el versículo 20 de Lucas 12, pero le dijo Dios, insensato, esta noche tu alma será demandada, o sea, hoy te mueres. Y lo que has prevenido, lo que guardaste, ¿para quién será? Así será el que atesora para sí y no es rico para con Dios. El ser humano se desespera y busca y quiere tener más y más. Y es bueno tener ese deseo de producir, pero que tengamos primero a Dios. Si tenemos a Dios, el Señor nos da la sabiduría para tener riquezas. La Biblia nos dice que el Señor es el que da el don para hacer riquezas. No es el hombre por todo su esfuerzo que haga, es la misericordia de Dios, es un don de Dios que el hombre pueda hacer riquezas. Pero cuando una persona está preocupada solamente por construir, por hacer para sí mismo, y se puede pensar, disfruta, goza, diviértete, y esta noche te vas a morir, ¿qué vas a hacer con lo que amontonaste? Qué feo eso, ¿verdad? Que después de que haga tanto y produzca tanto, se tenga que morir sin ni siquiera disfrutar por estar con la ambición. Esto es porque primero busca enriquecerse o primero busca tener y tener sin tener en cuenta a Dios. Nosotros debemos tener en cuenta a Dios. Señor, es por ti, es por tu bendición, es porque tú me guardas, es porque tú me das sabiduría, pero no solamente eso, sino actúa bien con Dios, digamos, con el prójimo. Otra forma de que nosotros debemos tener primero, lo primero, Mateo 5:23 nos dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien puede venir a la casa de Dios y decir, Señor, te traigo esta ofrenda porque usted me bendijo, o hago un pacto contigo para que tú me bendigas. Esa ofrenda no va a tener una cosecha, esa siembra no va a tener una cosecha si la persona que está ofrendando, pactando con Dios, tiene problemas con otro. La Biblia nos dice, primero vaya y reconcíliese con su hermano. Si no lo hace, de nada sirve la ofrenda. Después entonces alguno dice, pero ¿por qué será que yo ofrendo? ¿Por qué será que yo diezmo? ¿Por qué será que yo hago pactos? ¿Por qué será que yo le doy a Dios? Y Dios nos responde, yo creo que es mentira lo del diezmo. Yo creo que es mentira lo de la ofrenda. Yo creo que es mentira lo de pactar. Yo creo que es mentira eso. No, lo que ocurre es que primero lo primero. Si queremos que nos vaya bien, si queremos que a través de una ofrenda Dios nos va a bendecir, pues reconciliémonos primero con quien estamos mal. ¿Alguno está mal con alguno? ¿Con otra persona? No, todos le veo una aureola grandota y casi que dicen, aleluya. ¿A quién no le habla? A ver, por aquí, los músicos. ¿A quién no tratan? Si está así con alguno, no presente la ofrenda porque se le va a perder. Porque entonces la presente y después dice, es puro cuento de que la ofrenda y Dios no me dio nada. No, pues primero reconcíliese. Vaya, reconcíliese, vaya y hable, vaya, busque solución a ese problema que tiene, y luego sí la ofrenda va a tener una respuesta. Pero si no, no va a haber respuesta. Amén. Primero, lo primero.
vamos a prosperar, vamos a ser bendecidos, porque vamos a hacer primero lo que el Señor dice que hagamos. Si uno dice, yo hago primero lo que a mí me parece, bueno, lo que a usted le parece no es lo que le parece a Dios. Porque el hombre cree ser muy sabio. Lucas capítulo 9, versículo 13. Una muestra de que hay cosas que debemos hacer primero para que resulten las demás. Lucas 9, 13. Pero él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo. Porque eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, haced que se recuesten en grupos de 50. 5,000 hombres, dividido entre 50. ¿Cuántos son? 100. 100 grupos. 100 grupos de 50. Y no tenían sino 5 panes y 2 peces. Pero hizo algo el Señor. Hizo primero lo que tenía que hacer. Y lo hicieron así, haciéndose recostar todos. Tomando entonces los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que lo distribuyeran a la multitud. Y todos comieron y se saciaron, y de lo que había sobrado se recogieron 12 cestos de trozos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Darle gracias al Señor por los alimentos. Queremos que se multiplique y miramos la lógica y miramos la matemática. No hay sino 5 pedacitos. ¿Y cómo hacemos para darle a 8 que hay? Si les quito un pedazo me van a reclamar que dónde está la porción completa. La solución es, Señor, gracias por los alimentos. Gracias por lo que tú me has dado, gracias por esta provisión, gracias por el trabajo, gracias por la familia, gracias por mis padres porque ellos me proveyeron si es un hijo, gracias la esposa si está casada, gracias por mi esposo que tú lo bendijiste, Señor, en la economía y hoy tenemos alimento. Señor, glorifícate en esta comida y seguro que van a haber milagros. Usted no ha visto eso de que uno llega y por lo menos con los padres y le llega un familiar, le llega un amigo y sobra y uy, pero Dios mío, ¿cómo será para que, de dónde sale tanto? ¿Verdad? Porque se le da gracias a Dios. Gracias, Señor, por estos alimentos. O sea, queremos que nos vaya bien, primero oremos. Primero démosle gracias al Señor por los alimentos. Por eso es que uno tiene que cuando va a comer, aunque sea cuando esté terminando, diga, bueno, gracias Señor por lo que me diste, si se le olvidó. Porque a veces uno se le olvida, uy, gracias Señor, ahora que me acuerdo, gracias. Ahora que me acuerdo porque estoy lleno. Pero por lo menos se acordó, ¿no? Pero si lo hace antes, Señor, multiplica, Señor, compra usted el mercado, bendígalo. Diga, Señor, gracias, 2 arroz, 1 harina, bueno Señor, haga un milagro aquí, yo te presento estos alimentos y sé que van a rendir para esta semana y la otra. ¿Y qué pasó con la escasez? No, yo no sé, conmigo eso no va, el Señor multiplica mis alimentos. Amén, el Señor me bendice. Bien, primero debemos orar. Lucas 9 nos muestra también un ejemplo de que primero es la oración. Lucas 9:40. Llega un hombre diciéndole al Señor Jesús lo siguiente: y he rogado a tus discípulos que lo echaran fuera. ¿A quién? A una persona con espíritus. Y he rogado a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Entonces Jesús respondió y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré? Trae acá a tu hijo. Y cuando él se acercaba, el demonio aún lo derribó convulsionando. Él lo reprendió y le dijo: espíritu inmundo, sal fuera. Termina después diciendo que ellos le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Por oración y ayuno. Necesitan estar más en oración. Lo que ocurre es que uno tal vez quiere ir a orar por una persona para que sea liberada de problemas espirituales, de espíritus inmundos, y quiere solamente
decir, porque como yo soy pastor, el Espíritu se va a someter. Sí, porque tiene tal vez la autoridad del Señor, autoridad espiritual, pero nosotros no podemos confiarnos en nuestra propia fuerza. Si uno va sin oración, está diciendo, yo soy yo. No, tenemos que orar antes de ir a ese lugar. Señor, te presento a esta persona que voy a visitar. Te pido que tú te glorifiques. Señor, sana, libera en el nombre de Jesucristo. Te pido que me cubras con tu sangre preciosa, que me guardes del maligno. Todo espíritu que quiera venir contra mí, le ordeno que no me toque en el nombre de Jesús. O sea, cuando uno ora antes de ir a hacer una oración, entonces ahí tiene más autoridad que orar, que ir a liberar sin orar. Por esa razón el Señor le dijo, incrédulos. ¿Y por qué no? Por oración y ayuno, dicen algunas versiones. Quiere decir esto de que tenemos que orar. Ellos primero es lo primero. Otro pasaje más. Marcos capítulo 11, versículo 43. Aquí vemos los discípulos querían ser servidores y querían estar en primer lugar. Marcos 11, 43 dice, pero entre vosotros no es así. Versículos antes es que ellos habían dicho, queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Sino que quien quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de todos. Porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Todos queremos ser instrumentos de Dios, pero no queremos pasar por procesos. Por eso dijo el Señor, el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de los demás. ¿Cómo es eso de ser esclavo? El Señor no estaba diciendo que lo van a humillar, sino esclavo significa servir. Por eso Él habla de esta manera, servir. Cuando uno comienza en la iglesia, normalmente, ¿no? Normalmente es así. El Señor, viene uno a la iglesia y el Señor le hace un milagro, le responde. ¿A quiénes les ha respondido el Señor? A todos nos ha respondido el Señor, ¿verdad? Por eso volvemos, por eso queremos aprender más. Entonces, cuando uno ve que Dios le responde, uno no haya qué hacer y uno dice, mire, hermano, estoy a la orden, póngame en lo que sea, yo quiero ayudar a que se arreglen las sillas. O si no, sin que se le diga, se pone a arreglar las sillas cuando termine el servicio. O si no, dice, yo quiero ayudar en algo, porque quiere servir. Todos nosotros queremos servir, pero la única forma de llegar a una posición es sirviendo. Qué triste es que hayan personas que quieran llegar a una posición de liderazgo, de ser pastor, de ser predicador, pero sin servir. Todos nosotros tenemos que servir. Por eso el Señor dijo, el Hijo del Hombre, lo lógico es que deberían de servirle y Él vino a servirles. Nosotros somos llamados a servir. Si nosotros servimos en la casa del Señor, el Señor nos va a recompensar a cada uno de nosotros. Vuelvo y digo, no sirva porque no sirva dentro de la iglesia, porque sea un requisito. Porque si uno llega a querer ser un servidor, porque es un requisito para predicar, ahí está como mal. Sirva por agradecimiento. Y si a usted no le ha pasado nada, entonces pídale al Señor que lo bendiga. Y entonces ahí es donde uno va a estar agradecido y Señor, quiero hacer algo porque Dios me bendijo y me respondió. Entonces, hermanos, lo que Dios quiere es, primero, para ganarse y estar en una posición, sirvamos. Tal vez en la iglesia no puedo servir porque ya están todos sirviendo. Bueno, afuera hay mucha gente esperando. Sírvale al Señor en las calles, sírvale al Señor predicando a su familia, sírvale al Señor hablando a sus vecinos, sírvale al Señor hablándole a otras personas. Eso es servir, porque está siendo un instrumento de Dios para ayudar a otras personas, para que conozcan de Dios, para que salgan de esos errores y esos vicios y esos problemas en que están. Amén. Bien. Marcos capítulo 12, versículo 28. Un hombre pregunta también, Señor, ¿cuál es el más importante mandamiento? Marcos 12, 28.
¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Jesús, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Luego viene otro mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cómo hacemos nosotros? Porque está la pregunta de alguien, ¿verdad? ¿Y cómo es eso de amar a Dios primero? ¿Cómo es eso de amar primero a Dios que amar a mi familia? Pareciera que hubiera tal vez como algo contradictorio. Uno nace y lo primero que se consigue por decir cuando tiene la conciencia son los padres. ¿Verdad que es así? Uno ve a sus padres, ve a sus hermanos, ve a su familia, no ve a Dios. Pero cuando uno comienza a buscar de Dios y cuando uno comienza a entender que es por la misericordia de Dios que el Señor nos ha guardado de enfermedades, de problemas, de accidentes, de muchas cosas, entonces ahí es donde uno dice, Señor, gracias, usted es el que me dio a mi familia, usted es el que me dio a mis hijos, usted es el que me salvó, usted es el que me libró de un problema, usted es el que me liberó de un accidente, usted es el que me ha bendecido. Entonces uno dice, primero Dios que la familia. Es primero Dios que la familia. Si se tiene primero a la familia que a Dios, le da lugar al diablo. Le voy a mostrar eso. Lo dice de alguna forma Génesis. Génesis capítulo 22, versículo 10. Pongan atención a lo que pasó en esta historia. Génesis 22, 10. Ahorita lo leen. Les voy a comentar la historia esta, antes de este pasaje. En Génesis 12 el Señor llama a Abraham. Abraham, cuando Dios lo llamó, tenía 75 años. Su esposa era estéril. ¿Cuál serán los anhelos del matrimonio o de un matrimonio? ¿Cuáles serán los anhelos normales de un matrimonio? Se dicen el uno al otro, queremos un hijo, y sueñan con un hijo, o dos, o tres, y si no hay televisión, más. En ese tiempo por eso es que hay muchos. Hoy la tecnología no deja. Pero, sin embargo, fíjese lo siguiente, el sueño de Abraham sería tener hijos, pero tenía ya 75 años y su esposa era estéril. Entonces el Señor lo llama en Génesis 12 y le dice que salga de la tierra de sus padres. Haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones. O sea, le dio una promesa de que se iba a formar una nación a través de él. La única forma de que se formara una nación con Abraham eran un hijo o hijos. Y de ahí vendrían las naciones que se formarían, porque las naciones están formadas por personas, no solamente por tierra, gente. Entonces, el sueño de Abraham sería tener hijos, pero 75 años y nada. Cuando el Señor lo llama, pasa un tiempo. Y por fin el Señor vuelve, le da como más explicación y le dice, porque Abraham le dice, Señor, ya ha pasado mucho tiempo y no tengo hijo y todo lo que usted me ha dado, todas las bendiciones que tú me has dado, van a ser para mi empleado. Creo que se llamaba Elíasar. Van a ser para él. Y entonces le dice el Señor, no, un hijo tuyo con tu esposa es el que le voy a dar. Y que va a ser grande como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Entonces, por fin aparece el hijo de Abraham cuando tenía 100 años. 25 años después de la palabra. Algunos errores cometió Abraham, pero creyó en el Señor. Pasaron 25 años y apareció su hijo. Pero ya cuando su hijo había crecido, que ya era un jovencito, ¿qué ocurrió
con Abraham se encariñó tanto con el regalo que Dios le dio, que tenía en primer lugar a su hijo. Él tenía en primer lugar a su hijo porque desde que se casó con su esposa, el sueño era un hijo o hijos. Y como tenía en primer lugar eso, que no era malo, pero él tenía que entender que fue el Dios el que le dio el milagro, que fue Dios el que le respondió, que fue Dios el que lo respaldó, que fue Dios el que lo bendijo por mucho tiempo, y que cuando apareció el hijo lo que tenía que hacer Abraham era seguir con su hijo, ser agradecido con Dios y tener en primer lugar a Dios que a su hijo. Y por eso ahora sí, Génesis 22, versículos antes. Aquí voy a leer desde el 10, pero desde los primeros versículos le dice el Señor: Abraham, sacrifícame a tu hijo. O sea, vaya y le quita la vida a su hijo. Y Abraham dijo que sí. Pero el pensamiento de Abraham sería: Dios me lo dio, Dios va a hacer algo. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero yo voy a obedecer lo que el Señor me dijo. Pero aunque iba en obediencia, ¿por qué razón el Señor le dijo: entrégame a tu hijo? Porque en primer lugar tenía a su hijo. Y cuando uno tiene en primer lugar algo que a Dios, le da derecho al diablo. El diablo es lo que quiere, eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que nosotros desobedezcamos lo que el Señor nos dice que hagamos. Por eso desde Génesis le dijo a la mujer: puedes tomar de ese fruto que no va a pasar nada. Ella puso en primer lugar, sin darse cuenta, a obedecer a la serpiente, y vino la muerte sobre ella. Entonces ahora Abraham, el Señor le estaba diciendo: entrégame a tu hijo. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y le dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. No extienda tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Le dijo: pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos, y aquí que vio un carnero detrás, trabado por los cuernos en el zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Cuando uno tiene en primer lugar algo que Dios, o algo de lo que Dios nos dice, primero antes de presentar tu ofrenda, vaya y reconcíliese. Si no lo hace, le está dando lugar al enemigo. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener cuidado con que digamos: yo amo a Dios sobre todas las cosas. Señor, yo amo a Dios. Y sabiendo que tiene que predicar, entonces no viene a la iglesia, o tiene un servicio en la iglesia y entonces dice: no voy a la iglesia porque es que tengo una fiesta. Y una fiesta en la familia está bien, eso no es pecado. Pero sabiendo que tiene que cumplir con Dios, y dice: no, que vaya otro porque yo tengo algo. Primero es obediencia. Mire, a mí me pasó, creo que fue en el año 97, ya yo lo he dicho hace tiempo. En el año 97 yo era predicador en la iglesia católica, era líder con mi esposa de los carismáticos en el año 97, desde el 93. En el 97 me dejé envolver por el dinero, y en ese tiempo depositaban en las cuentas de aquí, en los bancos de aquí de Venezuela, y retiraban los cajeros. ¿Sí recuerdan? Los que hacían eso pasaron en ese tiempo por eso. No pasaron ninguno por eso. Tal vez los que tengan mi edad entonces. Se depositaban los bancos y se retiraba. Y yo andaba con eso de que, yo no recuerdo la cantidad que quedaba, pero era, creo que se ganaba uno lo de la semana con retirar, ir a depositar aquí y retirar. Se ganaba lo de ganarse una semana, solamente con depositar y retirar por allá. Fíjese cómo sería en ese tiempo, ahorita muchísimo más, si se permitiera, por la moneda, la devaluación. A mí me tocaba predicar ese lunes y yo dije: no, y es que
es que si dejo un día de ir a retirar voy a dejar de ganar plata. Y ese día venía de Cúcuta con plata y me atracaron. Y yo dije, bueno, señora, es usted. Yo no dije fue el diablo, yo dije fue el Señor, porque estaba poniendo en primer lugar el dinero que estar en la iglesia. ¿Será que no es así? Cuando uno pone en primer lugar algo que Dios quiere seguir al Señor, pero con condición. Señor, yo te voy a seguir, pero primero déjeme que yo me ocupe de lo mío, de mi negocio que tengo. Señor, primero yo te voy a servir, pero primero. Yo no sé qué tiene usted en primer lugar. No sé qué tiene usted, qué siente usted. Vuelvo y digo, así como Abraham tenía un sueño de tener hijos, así todos ustedes tienen un sueño. ¿Cuál es el sueño, cuál es el deseo o qué es lo que usted quisiera que Dios lo bendijera? Una casa. Y después de que Dios le da la casa, ya no viene a la iglesia porque justo el domingo, pastores, es el día libre. Y desde la mañana hasta las 8 de la noche es que termino de limpiar la casa. Eso se llama, se quedó en primer lugar la bendición que el Señor. Y como tiene en primer lugar la bendición que Dios le dio, entonces el enemigo tiene derecho de meterse y lo zarandea. Esto ocurre cuando uno tiene en primer lugar algo que Dios, el enemigo se aprovecha. Entonces, hermanos, uniendo esta enseñanza con la enseñanza del miércoles, queremos ser prosperados en todas las áreas, queremos que nos vaya bien en todo. La única forma de que nos vaya bien en todo es que pongamos en orden las cosas de Dios, que pongamos en orden la familia, que pongamos en orden las prioridades, ¿verdad? Porque si yo me pongo a atender afuera y descuido mi casa, estoy mal. Primero es la casa. Si quiero predicar, ¿quién quisiera ir a predicar a otro país? Que le diga, hermano, necesito que usted vaya a Francia. Uy, pastor, sí. A la torre, ¿qué se llama? La Torre Eiffel, allá en Francia, en París. Y dice, bueno, pero si usted ni siquiera es capaz de predicar en el barrio, ni siquiera le predica a los de su familia, primero predique en su casa, primero predique a los del barrio, primero predique a los amigos, primero predique a los compañeros de trabajo. Y después sí vaya y predique en otro lugar. Pero si no es capaz de predicar a los de aquí, no va a ser capaz de predicar a los de allá. Lo que quiere es ir a pasear. Eso es cuento de que quiere ir a predicar. ¿Cuántos quieren ir a pasear? Eso es otra cosa. El Señor quiere que hagamos primero lo primero. Si cumplimos con el Señor, vendrán las bendiciones. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Eso significa, primero busque el reino de Dios. No busquemos las añadiduras, busquemos el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Bien, los invito a que se levanten. Muchas veces nosotros los hombres nos volvemos egoístas al dedicarle más tiempo a nuestro trabajo o actividades donde no implica convivir con nuestros hijos. Y se nos olvida que antes que nada somos padres. Ni tu trabajo, ni tu profesión, ni tus negocios, nada tiene más importancia que tus hijos, ni el pretexto de que, si no les dedicas más tiempo, es porque estás ganando un futuro mejor para ellos. Ya conocemos todas esas frases, pero la verdad es que tus hijos necesitan mucho más de tu presencia que de tu dinero. Ocupas un puesto importante en la sociedad y la sociedad te exige que te entregues a ella. Hasta aquí se te comprende perfectamente, pero olvidas también que ocupas un puesto importante en tu familia y que tu familia también te exige que te entregues a ella.
Eres un gran experto, un gran trabajador, luchador, trabajas de día y de noche. Está bien, pero no olvides que eres padre y que el mayor negocio y la mayor empresa son tus hijos. Sabes que muchos de los despistes de la juventud, muchos de los desarraigos y de la delincuencia que ahora condenas se debe en gran parte de la falta de proximidad, de presencia, de calor de los padres en los años decisivos de la niñez y la adolescencia. Desde el día en que tuviste a tu primer hijo, eres algo distinto a lo que eras antes. Ahora eres padre. Cuando los hombres preguntaron cómo habían de llamar al Supremo Ser, Él les dijo que le llamaran Padre Nuestro. Al estar en todos tus sueños